Sí, él dijo tener vasculitis, pero ¿qué es? ¿Qué es vasculitis? El reumatólogo Juan Carlos Arana está aquí, ya lo vimos. Le damos las gracias. Bienvenido. Un gusto. Muchas Hola, gracias. Doc, bienvenido. Muchísimas gracias, mi querido ¿Cómo doctor. está? Un gusto. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, pues la gracias por pregunta contestar, sí. obligada, obviamente, ¿qué es la vasculitis y qué la provoca? Bien, bueno, básicamente entendemos por vasculitis todo padecimiento que inflama cualquier vaso sanguíneo, es decir, desde los capilares, vénulas, arteriolas, pequeñas arterias o incluso de mayor tamaño. Y pues, ¿qué lo produce? Podemos dividirlo en dos grandes grupos, que son las primarias, en las cuales no hay un agente etiológico como tal o no es secundario una enfermedad en sí, sino que por sí mismo, pues eso se detona el padecimiento. Son de hecho las más frecuentes y estas habitualmente están asociadas a un tipo de anticuerpos que se llaman ANCA. Y las secundarias, que van desde por consumo de drogas, por algunos fármacos o algunas otras enfermedades autoinmunes, como puede ser artritis, lupus, entre otros. Oiga, Doc, pero a ver, ¿cómo me doy cuenta que tengo vasculitis? O sea, ¿cuáles serían los síntomas? Claro que sí, de hecho esa es una muy importante pregunta porque justamente el cuadro típico, sobre todo de las más frecuentes, son sinusitis de repetición que se asocian a mocos con Ok. sangre, que justo les han dado múltiples antibióticos y nomás no sanan. Cuando empieza a haber alteraciones de la voz, que habitualmente eso se acompañan de disminución o de la disminución de la capacidad para respirar, porque incluso se puede escuchar como parecido al asma, de hecho se pueden confundir. E incluso hablando de asma, un asma que es de difícil control, que es recalcitrante al Ok. tratamiento convencional, nos debe hacer pensar en una vasculitis, así como una enfermedad renal que es de rápida progresión, que cómo lo podemos distinguir, pues alguien que se empieza a hinchar, que empieza Ok. a tener orina muy espumosa, sobre todo en las mañanas, o incluso la aparición de lesiones en la piel, ¿Como moretoncitos? como moretones, sobre Ok. todo si son elevados y habitualmente no dolorosos, pero sí muy aparatosos, como si fueran moretones, pero de sangre así intenso. Con injundia. Con Ahora, injundia. este no es una enfermedad de la sangre, ¿verdad? ¿No lo es como tal o la podemos meter ahí? No, digamos que no es estrictamente una enfermedad hematológica, Ajá. pero sí puede asociarse a fenómenos autoinmunes, como puede ser justo la destrucción de glóbulos blancos, entre ellos neutrófilos, o incluso trombocitopenia, que es la disminución de las plaquetas, anemia hemolítica, o sea, sí puede llegarse a asociar. Oiga, Doc, ¿y hay diferentes tipos de vasculitis o nada más uno? O, no sé, diferentes grados. De hecho, sí, existen más de 50 síndromes que pueden... ¿50? Sí, así es que pueden, dependiendo de, digamos, el blanco molecular al cual se asocie el anticuerpo en cuestión. Entonces, dependiendo de eso también van a ser las características, pero podemos dividirlas en vasculitis de pequeños, medianos y de grandes vasos. Y según el que predomine su afectación, es que pues vamos a tener manifestaciones justo como las que se están viendo en la pantalla. ¿En qué edades es más común que podamos padecer vasculitis? Y también, importantísimo, ¿esto se cura? Excelente. De hecho, lo más frecuente y curioso, depende también dónde lo leamos, porque Claro. en los que son de ascendencia nórdica, los europeos, es más común después de los 50 años. Pero nosotros lo hemos visto, digo, de hecho, yo cuando tuve la oportunidad de hacer justamente la alta especialidad en vasculitis, pues vimos pacientes relativamente jóvenes, desde los 35, entre Ok. los 35 y los 50 años. Y Pero sí, niños no. sí puede llegar a haber afectación de niños. De hecho, por ahí pasé una imagen, no sé si la mostraron, pero es muy rara, afortunadamente, muy, muy infrecuente. Aunque cuando llega a suceder en los niños, la más común es una que se llama vasculitis por IgA. De hecho, están justamente Ahí está. pasando la imagen de la pequeña. Ella tuvo Ok. una granulomatosis con poliangitis, antes se llamaba enfermedad de Wegener. Ay. Que sí, el problema es que como es tan raro en niños, pues hay que tener un alto índice de sospecha, un tratamiento lo más rápido, aunque es más común en ellos después de ciertas infecciones, la vasculitis por IgA. Oiga, Doc, ya sabe cómo somos los seres humanos, somos decidiosos y demás. ¿Qué pasa si no vamos al doctor y si no lo atendemos? ¿Hasta dónde puede llegar esta lamentable enfermedad? Sí, justo, regresando al tratamiento y el tema, es fundamental un diagnóstico temprano y además un tratamiento muy agresivo, sobre todo en las vasculitis que son asociadas a ANCA, que tienen un componente de pequeños y medianos vasos, porque desgraciadamente sí pueden tener una muy alta mortalidad y además las consecuencias del daño orgánico
pueden ser muy aparatosas si no se atienden tempranamente. Pues gracias por ilustrarnos. Pero Doc. sí se cura, ¿verdad? Puede, más que curarse, controla. se puede llegar a alcanzar la Ok. remisión, pero es muy frecuente que haya recaída. Por eso es importante que quien lo maneje sea alguien que conozca bien del padecimiento. Pues Muy bien. muchísimas gracias, Doc. Y Muchas ustedes ya gracias. saben, por favor, chéquense cuando tengan algo raro en el cuerpo. La importancia es ir al vayan médico, ¿verdad? doctor. Sí, claro. Gracias, Doc.